Pilar. Hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo de Santiago, capítulo 5, del verso 7 al versículo 11. No sé cuántos de vosotros sentís que habéis sido probados de alguna manera esta semana. Podéis levantar la mano. ¿Cuántas personas creen que su fe ha sido probada de alguna forma, a lo mejor más grande, más pequeña, esta semana? Bueno, ¿cuántos creéis que ha sido a través de la paciencia? ¿Vale? Ahora, ¿cuántos creéis, yo levanto la mano, que habéis salido victoriosos de la prueba? Yo ahora la bajo. Bueno, dice el verso 7 del capítulo 5 de Santiago, vamos a estar leyendo del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Ahora, antes de entrar en el texto, quiero que pensemos en algo. Este tema es poco hablado en las iglesias y no creo que sea casualidad. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a predicar algo como, hermanos, tenéis que ser más pacientes? Es como la humildad, hermanos, tenéis que ser más humildes. Decirlo desde aquí arriba es fácil, pero la paciencia es una virtud, yo creo, poco tratada porque tanto el que predica como el que escucha siempre se sentirán confrontados de alguna forma. Nos damos cuenta rápidamente de que cuando predicamos de estos temas no somos más pacientes que ayer. Y la realidad es que todos luchamos con la impaciencia y esto no es algo nuevo. Hace unos 1800 años, por ahí por el siglo III, un escritor llamado Tertuliano, un escritor cristiano, escribió un tratado sobre la paciencia cristiana. Y él decía: confieso a Dios, mi Señor, que temo no poco por mí, y quizás sea desvergüenza el que yo me atreva a escribir acerca de la paciencia. Porque cuando es necesario demostrar e inculcar alguna cosa, se buscan personas competentes que con anterioridad la hayan tratado y con decisión dirigido para poderla recomendar con aquella autoridad que procede de la propia conducta, sin que sus enseñanzas tengan que avergonzarse por falta de los propios ejemplos. Y yo creo que lo que dice Tertuliano es interesante porque refleja exactamente lo que muchos sentimos. De alguna forma estos no son temas cómodos de predicar porque yo no siento que sea el mayor ejemplo de paciencia en mi vida. Pero precisamente por eso, porque ninguno está o es el mejor ejemplo de la paciencia, es un asunto urgente y necesario de predicar. Y es crucial para la vida del creyente. El verso 7 comienza diciendo: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Ese por tanto está ahí por una razón. Nos obliga a mirar atrás, al contexto de todo el libro de Santiago. Santiago está escribiendo a creyentes, probablemente judíos que estaban dispersos, estaban en varias zonas. Se dice que Santiago fue una carta que fue circulando en diferentes zonas geográficas. Y estos creyentes se cree que estaban viviendo presión, injusticias y pruebas severas. Y no es una carta teórica, es una carta profundamente práctica. A lo largo de la carta, Santiago insiste en una fe que se vive, no solo que se cree.
y toca temas muy concretos. Santiago 1, por ejemplo, habla de perseverar en medio de las pruebas. Santiago 2 habla de la fe verdadera que se demuestra con las obras. El Santiago 3 habla de controlar la lengua. Y 4 y el 5 hablan de evitar la mundanalidad y la injusticia. Pero justo antes del versículo 7, los versos 1 al 6 del capítulo 5, Santiago hace una denuncia muy fuerte. Él denuncia a los ricos que usan su posición privilegiada para oprimir a los que no lo son, aquellos que acumulan riquezas injustamente, que no pagan a los trabajadores, que viven en lujo mientras otros sufren, incluso condenan y matan a aquel que es justo. Así que ese por tanto, hermanos, tenga paciencia hasta la venida del Señor. Lo que realmente quiere decir es, dado que existe esta injusticia, dado que los malvados parecen ganar y dado que ustedes están sufriendo, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Es decir, la paciencia que se nos pide no es indefinida o está vacía. Tiene un horizonte, tiene un final, tiene una esperanza. La venida del Señor es ese evento que cambiará toda nuestra realidad y todo el mundo, que pondrá fin a todo aquello que hoy nos hace sufrir y que hacía sufrir a los hermanos de Santiago, y que hará justicia definitiva. Así que Santiago no está diciendo simplemente, bueno, aguanten un poquito, aguanten porque es lo que hay que hacer, sino aguanten porque Dios va a intervenir. Ahora bien, si vamos a hablar de la paciencia, es importante que entendamos bien de qué estamos hablando. Puede parecer innecesario definirla porque es un término, es una palabra que yo creo que empleamos mucho en nuestro vocabulario. Pero creo que en realidad es clave, así que voy a hacer varias definiciones, una desde la etimología griega, otra un poco más técnica, pero luego una definición basada en la Escritura. El término que se utiliza en Santiago y en otros pasajes de la Escritura, cuando hablan de paciencia, es macrozumea. Y es una palabra compuesta por dos partes. La primera es macro, que quizá es más común para nuestro idioma, que significa largo o lejano, ¿no? Cuando vamos a un bazar que se llama Macroasia, ¿no? Es una nave enorme, ¿no? Que parece que no tiene fin y que tiene de todo, ¿no? Pues ese es el sentido de macro. Pero por otro lado, se compone de zumos, o zumas, mejor dicho, que se refiere a la pasión, a la ira, a esa reacción interna intensa. Y cuando ambas ideas se juntan, lo que tenemos es una idea algo gráfica. La paciencia es tener a la ira lejos, a la ira larga. De hecho, macro en griego no solo significa como grande o lejos en términos de distancia, sino en términos de tiempo. Es decir, que aquel que ejerce macrozumeos es alguien que tarda mucho en enfadarse. Es alguien, es que haga falta mucho, muchísimo, para que algo te descontrole por dentro. Dicho de otra forma, la idea de la palabra es que para irar a una persona hace falta tiempo o mucha distancia. Es como muy parecido, ¿os acordáis? Al término que expliqué en griego, que Dios es lento para ir a ira y grande misericordia, es una persona de nariz larga. Pues el griego da una idea similar. Y aquí es donde empezamos a ver el peso de lo que Santiago está diciendo, porque no está hablando de simplemente esperar sin quejarse un poco más, está hablando de una transformación profunda, de personas que aun en medio de la injusticia no reaccionan con ira inmediata, sino que aprenden a sostener el alma en Dios. Ahora, después de haber visto el sentido de la palabra, me gustaría aterrizarlo a una definición un poco más técnica, de manos de un pastor que he citado mucho y probablemente cite más a lo largo de mi vida, que se llama Nicolás Tranchini. Y él decía
que habiendo leído muchos diccionarios teológicos, diccionarios seculares, concluyó en esta definición: la paciencia es el dominio propio frente al deseo no cumplido. Y esto nos ayuda mucho porque lo lleva a un plano más cotidiano, es decir, que estoy viviendo en un momento de mi vida en el que tengo un deseo, puede ser que mis circunstancias cambien, puede ser que una persona actúe o piense de cierta manera, puede ser que algo no salga como yo espere, y aún así tengo la capacidad de que no me descontrole por dentro. Ahora, si lo pensamos bien, esto nos lleva directamente a una pregunta más profunda: ¿de qué estamos hablando realmente aquí? Estamos hablando del corazón. Porque el problema no es solo lo que pasa fuera, sino lo que se mueve dentro cuando lo de fuera no sale como yo deseo. Y aquí es donde necesitamos dar un paso más, porque esta definición es útil, pero cuando hablamos de dominio propio parece que estamos hablando como de una capacidad personal, como si la paciencia fuera algo que uno puede entrenar, ¿no? Que uno hace o que uno logra con disciplina. Pero esto se queda incompleto si hablamos fuera, o si hablamos solo del esfuerzo humano. La Biblia nos lleva a otro lugar. Pablo en Gálatas nos recuerda que la paciencia forma parte del fruto del Espíritu, junto a todo lo que es el fruto. Es decir, que el fruto no es algo que se fabrica, es algo que nace. No es algo que simplemente ejecuto, es algo que se cultiva en la medida en que permanezco en comunión con Dios. Por eso, a la luz de esto, podemos ofrecer una definición más completa, que también la ofrece Nicolás Tranchini. Dice: la paciencia cristiana es la fortaleza interna para soportar mansamente situaciones dolorosas o desfavorables sin que éstas afecten mi estado interno de conexión con Jesucristo. Lo que había cantado Marcos hace un poquito atrás, la última canción. No estamos hablando solo de aguantar, sino de permanecer. No solo de resistir, sino de no perder a Cristo en medio de las circunstancias que nos obligan a ejercer paciencia. Desde lo más cotidiano hasta lo más visceral y duro. Y ahora Santiago nos da una imagen para aterrizar esto en la vida real. Dice el versículo 7, continúa: miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Es decir, después de definir la paciencia, ahora la vemos con una imagen, la imagen de un agricultor. Yo no sé cuántas veces habéis cultivado algo alguna vez. Yo tuve una experiencia curiosa en tercero de la ESO. Tuve una asignatura que cuando la hablaba con otros compañeros era bastante inusual tenerla en un instituto público en España, y era botánica. No sé si alguien ha tenido botánica en clase. Ahí aprendemos a cultivar las plantas, aprendimos a hacer cremas naturales, un poco extraño. Pero bueno, hicimos un huerto. Y recuerdo algo muy claro: los tomates tardaban en crecer. No era inmediato, no era espectacular, no pasaba nada emocionante de un día para otro. Nadie decía, bueno, voy a esperar a ver cómo crecen, ¿no? Plantábamos y nos íbamos, ¿no? Pero hoy, sin embargo, vivimos en una cultura muy distinta. Ahora las cámaras time-lapse pueden hacer que en menos de un minuto puedas ver cómo crece un tomate, cómo crece una planta, cómo da fruto, y sin darnos cuenta eso moldea nuestra forma de ver la vida. Queremos resultados rápidos, procesos cortos, cambios inmediatos, pero aquí hay algo muy importante. Un peligro para nuestra fe, contrario a la paciencia, no es la impaciencia, es la prisa. La impaciencia se manifiesta a través de la prisa, pero quiero que pensemos concretamente en la prisa. La prisa
muchas veces nos puede empujar a forzar procesos que Dios diseñó para madurar con el tiempo. Y hacer las cosas con prisa muchas veces nos lleva a decisiones desastrosas. Y me venía en la mente un autor que no he leído, pero tengo ahí en mi lista de 2000 autores que todavía tengo pendientes de leer, que se llama John Mark Comer. Es un autor que me recomendó un amigo cristiano, que tiene un bestseller que se llama Elimina la prisa de tu vida. Y leyendo algunas citas, hay una de ellas que me impactó mucho. La prisa y el amor son incompatibles. La prisa y el amor son incompatibles. Yo, si soy honesto, los momentos en los que más daño he causado a las personas que quiero han sido en momentos en los que tenía mucha prisa. Momentos en los que no respondí con paciencia, porque la realidad es que estamos profundamente ocupados. La vida es un fin de actividades, responsabilidades y una rutina constante que no parece acabar. Y en medio de eso intentamos amar. Intentamos amar a Dios, intentamos amar a los demás, pero muchas veces lo que hacemos es intentar meter el amor a presión dentro de una vida desordenada. Y John Mark Comer también decía en otra cita que la prisa no es solo un horario desordenado, es un corazón desordenado. Y aquí todo conecta de nuevo con lo que estamos viendo. Si vamos a 1 Corintios 13, este capítulo tan famoso sobre el amor, ¿sabéis cuál es la primera, y voy a decir esencia, no característica, esencia? Es decir, lo que el amor es. El amor es paciente, dice el apóstol Pablo. Esto significa algo muy práctico, que amar toma tiempo. Servir en la iglesia toma tiempo. No es algo que podamos hacer rápido. No se puede amar con prisa. Por eso la prisa es uno de los grandes enemigos de la paciencia y por ende de nuestra fe. No puede no ser combatida. ¿Y cómo se combate? Pues no con más actividad, sino con reposo, con tiempos de quietud, con meditación tranquila y silenciosa en la palabra de Dios, con aprender a esperar. Y por eso Santiago dice en el verso 8, manténganse firmes y aguarden con paciencia. Dice ahora el verso 9, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Es interesante porque después de hablar de la paciencia en medio de la injusticia, ahora le lleva a un terreno pues, más cercano. ¿Cómo tratamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo reaccionamos? Dice, no se quejen unos de otros. Si somos honestos, esto en las iglesias nos puede tocar de lleno. ¿Cuántas veces hemos hablado, y me incluyo, como si las personas a nuestro alrededor fueran el problema de nuestra paciencia? Es que Sergio, cuántas reuniones en el consejo. Es que Marcos y Anneli, qué caña me meten en la alabanza. Es que Ami siempre me propone para disciplina. Es que Pame siempre se queja de mí. Y podríamos seguir pensando en ideas o formas en las que nos quejamos de los demás y decir, cuánto soporto, ¿no? Pero déjame decirte, eso no es paciencia. Eso es una paciencia aparente. ¿Por qué? Porque por fuera puede parecer que aguanto, pero por dentro estoy turbado. Porque cuando mis deseos no se cumplen, cuando las cosas no salen como yo quiero, mi reacción es la queja. A lo mejor en la iglesia no, pero por dentro digo todas estas cosas. Y la queja revela algo del corazón que no estoy respondiendo con mansedumbre. Que no estoy rindiendo mi voluntad a Dios.
sino que estoy reaccionando desde mi frustración. Por eso Santiago es tan directo. En la paciencia no hay lugar para la queja. Y aquí hay otro giro que necesitamos hacer, y es incómodo pero necesario. No solo pensar en quién prueba mi paciencia, sino reconocer cuántas veces yo soy una prueba para la paciencia de otros. Y eso cambia totalmente la perspectiva, porque nos baja del lugar de víctimas y nos lleva a la humildad. Así que, ¿cuál es la respuesta? Seamos humildes. Aprendamos a amar pacientemente. Y recordemos algo clave que Santiago también nos dice para animarnos, que Dios es el juez, no nosotros. Que no necesitamos controlar a los demás, ni juzgar constantemente sus acciones, porque el juez ya está a la puerta y eso nos libera para dejar de quejarnos y empezar a amar con una paciencia real. Y ahora Santiago termina dándonos dos ejemplos concretos. No nos deja solo con teoría. Dice el versículo 10 al 11, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Es decir, todo lo que estamos hablando ya ha sido vivido por otros. Yo no sé si alguna vez has intentado ponerte en la piel de los profetas, porque no es fácil. Piensa en Jeremías. Dios lo llama y prácticamente le dice, por cierto, no te van a escuchar. Imagínate eso como un llamado ministerial. Vas a predicar y nadie te va a hacer caso. Jeremías podría haber dicho, Señor, misión suicida. Gracias, pero no gracias. Llámate a otro. Pero no. Jeremías soporta las burlas, el rechazo, la incomprensión y no solo eso. También ve cómo el juicio de Dios cae sobre su propio pueblo. Y algo parecido pasa con Habacuc, viendo el pecado del pueblo, viendo la justicia, viendo lo que viene. ¿Hasta cuándo, Señor? Y podríamos ir con Ezequiel, con Isaías, con Amor, y todos tienen algo en común: fidelidad en medio de circunstancias que no cambiaban como ellos querían. Y luego está Job. Y aquí hay algo muy importante que me gustaría hablar. He hablado antes de la queja. El problema de la queja muchas veces es que está proyectada hacia los demás y no hacia mis circunstancias. No nos quejamos delante de Dios. Y Job se quejaba, porque lo que le pasó a Job, perder a todos sus hijos, tener una enfermedad de repente, que su mujer le obligara a maldecir el nombre de Dios, que sus amigos empezaran a teorizar, bueno, quizá hiciste algo malo, ¿no? Y Dios no desacredita el dolor de Job. Job sufre de verdad. Job se duele de verdad y tiene derecho a sentirse frustrado. De hecho, lo que Job quería, en definitiva, es: yo quiero hablar con Dios para hablar de mi caso, de lo que me ha pasado. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Pero en medio de todo el libro hay declaraciones que atraviesan toda la historia de la vida personal de Job. Dios dio, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que al final veré su gloria. Yo sé bien que todo lo puedes. ¿Veis el patrón? Hay algo en común entre los profetas y Job que ambos entendieron. Quizá no al principio, pero llegaron a entender que Dios
es soberano. En medio de las pruebas, Dios no está ausente. Dios no está quieto. Y Dios está trabajando de una manera especial en el corazón. Y esto lo digo porque todo lo que hemos visto conecta muy bien precisamente con cómo empieza Santiago. Aquí estamos en el capítulo 5, en el capítulo final, pero el libro de Santiago, la epístola de Santiago, comienza diciendo el versículo 2 al 3, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Es decir, la prueba produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia produce algo más profundo. Que seamos perfectos y completos. La palabra perfecto se traduce a veces como perfecto, pero quiere dar esta idea de madurez. De cuando un fruto es maduro, es perfecto para ser comido. Que no nos falte de nada. Pero ojo, quiero recordar que esto no es algo automático, no es que la paciencia se fabrica, es algo que se recibe ya que es el fruto del Espíritu, cultivado en una vida de comunión con Dios, en su palabra y en dependencia completa de Él. Entonces pasa algo poderoso. En medio de las dificultades, en los momentos de tensión, cuando nuestros deseos no se cumplen, nuestra fe se aferra a Cristo, el autor y consumador de esa fe, a Cristo que ha tenido más paciencia con nosotros que nadie, incluso con aquellos que le estaban crucificando. Y eso reordena nuestro corazón, porque empezamos a entender que nuestro mayor deseo no es simplemente que nuestras circunstancias cambien, sino Cristo mismo. Que vivir es Cristo. Sé lo que es vivir en abundancia, decía Pablo en Filipenses 3, y lo que es vivir en pobreza. Pero en todo he aprendido a contentarme porque he descubierto el secreto. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a lo largo de la historia de la Iglesia esto se ha visto de una forma muy clara. Tertuliano, comenzábamos leyendo a Tertuliano, escribió el Tratado de la Paciencia, pero un libro, una carta que se llamaba Exhortación a los Mártires. Y él escribía que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Es decir, que cuando los cristianos sufrían y lo hacían con paciencia, esto tenía un impacto enorme, porque la gente veía que no respondían con odio, que no devolvían mal por mal, que seguían amando incluso a sus enemigos, y eso hacía que otros se preguntaran, ¿qué hay en ellos? ¿Qué es lo que hay en ellos que es tan distinto? Y muchos acabaron convirtiéndose y acercándose a Cristo por ese ejemplo. Dicho de forma simple, la paciencia no solo sostiene tu fe, sino que también es testimonio para otros. Por eso la paciencia para el mundo y para aquellos que nos han perseguido a lo largo de toda la historia y lo siguen haciendo, puede parecer una decisión débil. Pero en realidad es una de las decisiones más difíciles de tomar en momentos de presión, porque todo en nosotros quiere reaccionar, defenderse e imponerse.
Pero el camino que Cristo nos ha dejado es completamente distinto. Y hoy, en un mundo donde muchos cristianos incluso hablan de responder con fuerza, con dureza, de defender guerras, necesitamos volver a esto, a la paciencia de Dios y a la paciencia de Cristo, no solo como ejemplos lejanos, sino como la norma de vida que puede transformar un mundo roto y vacío de amor que necesita un amor paciente. Oremos. Señor y Padre Celestial, las cosas no suceden muchas veces como esperamos. Y eso nos hace sufrir, Señor. Nos hace quejarnos. Y son por un sinfín de razones, Señor, porque nuestro corazón está desordenado, vivimos en un mundo muy precipitado, con mucha prisa. Y es fácil, Señor, desviar nuestra mirada de ti, Señor, y descansar tranquilamente en ti, Señor. A veces la paciencia simplemente parece como un impulso que tengo que tomar cuando estoy enfadado, Señor, pero es la esencia del amor, Señor, es la esencia de tu amor que tú quieres que vivamos, Señor, y ejerzamos entre nuestros familiares, en la iglesia, Señor, y con un mundo que nos odia, Señor. Ayúdanos a tener los ojos puestos en ti, Señor, y a saber que en medio de las pruebas, Señor, sean más severas, más cotidianas, Señor, a recordar que vivir es Cristo, Señor, que todo lo podemos soportar en ti. Danos de tu gracia para ver que vivir es Cristo, Señor. Sí, ayúdanos a confiar en ti, a saber que en medio de estas pruebas tú estás haciendo algo que a lo mejor nosotros no vemos, Señor. Tú eres soberano y estás trabajando en nuestro corazón para que sea perfecto y completo, Señor. Semejante al corazón de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús.